Bueno, estimados, les doy las buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Quisiera saber si me escuchan bien. Se escucha bien, sí. Yo no les escucho a ustedes. Bárbaro, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con lo que habíamos visto. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, obvio que me interrumpen y la plantean. Ustedes saben que estas presentaciones que estamos manejando están disponibles en el espacio EVA de Tributaria 1. Así que les conviene irlo siguiendo el curso para no perderse, porque es un conocimiento acumulativo que cada cosa que se va viendo se apoya en lo visto anteriormente, entonces es conveniente irlo llevando lo más al día posible. Les voy a compartir entonces las diapositivas. Ustedes habían terminado en la clase anterior, viendo con Julio, el tema de las actividades agropecuarias. O sea, repasemos un poquito. El IRAE grava rentas empresariales, fundamentalmente. Entre las rentas empresariales se incluían todas las rentas obtenidas por determinado grupo de entidades, sociedades anónimas, SRLs, etc. Y en el caso de el resto de las entidades, como empresas unipersonales o sociedades de hecho, se incluían solamente en el IRAE las rentas derivadas de la combinación de capital y trabajo para obtener un resultado económico. O sea, solamente cuando se configura una empresa. Y cuando esas entidades unipersonales o sociedades de hecho obtienen otro tipo de rentas, rentas puras de capital o rentas puras de trabajo, no tributan este impuesto, sino que están en la órbita del IRPF, y en el caso de los no residentes del IRNR. Entonces, dentro de esta figura de la empresa, de las rentas empresariales, también la ley incluye, en un capítulo separado, a las actividades agropecuarias. Y las incluye separadamente justamente, no porque no sean una empresa de por sí, sino para permitirles a las explotaciones agropecuarias de pequeña escala justamente la posibilidad de optar por no tributar el IRAE, sino tributar exclusivamente el IMEVA. En caso de realizarse esta opción, hay que permanecer en el IRAE. En caso de optar por IRAE, hay que permanecer en el IRAE al menos durante 3 ejercicios. ¿En qué momento se ejerce esta opción? Y al presentar la declaración jurada. Por lo tanto, ustedes van a ver después que las actividades agropecuarias siempre cierran ejercicio al 30 de junio. Entonces ahora, al 30 de junio de 2021, yo el ejercicio, voy a hacer un cierre de ejercicio, y el IRAE se tributa, vence en el mes de octubre. Entonces, en el momento del vencimiento, en octubre, ahí yo voy a poder optar en dejar por definitivo el IMEVA, que yo haya tributado a lo largo del año, o por meterme dentro del IRAE, optar por IRAE y tributar este impuesto. ¿El IMEVA qué es? Es un impuesto a tasas pequeñas, que están entre el 1,5% y el 3%, entre el 1,5% y el 2,5%, son tasas, son una cantidad de tasas que gravan los productos agropecuarios en estado natural cuando se venden por parte del sector agropecuario hacia afuera del sector agropecuario. Cuando se vende, por ejemplo, un productor ganadero vende ganado a un frigorífico, o un productor agrícola vende el grano a un molino. En esos casos, cuando sale del sector agropecuario,
se grava con IMEVA, el cual se tributa generalmente por retención. O sea, la empresa industrial cuando le va a pagar el producto agropecuario, le va a retener un porcentaje que, por ejemplo, en el caso de las ventas de ganado, hoy está en el 2%, en el caso de las ventas de lana en el 2,5%, y bueno, en el caso de los productos agrícolas, cereales y oleaginosos, está en el 0,1%. Entonces, a mí me dan la opción de, si yo soy una pequeñísima explotación, soy una pequeña explotación, me dan la opción de decir, bueno, doy ese impuesto que me retuvieron, el IMEVA, como definitivo, y no me preocupo por presentar una liquidación de IRAE. O sea, soy contribuyente de IRAE porque realizo actividades agropecuarias, pero voy a optar por no tributarlo, sino conformarme con el IMEVA que me retuvieron. Entonces, ¿por qué haría alguien esto? Bueno, evidentemente, el que opta por tributar exclusivamente el IMEVA es porque sabe que es lo que más le conviene, porque estima que si se metiera a tributar el IRAE, tributaría un impuesto mayor. Pero también por simplicidad administrativa, porque las pequeñas explotaciones agropecuarias no tienen que estar teniendo una estructura administrativa para juntar todos los comprobantes de todas las operaciones y llevar un registro y llevar eventualmente una contabilidad a los efectos de liquidar el IRAE, sino que solamente tienen que controlar que mantenerse dentro de las condiciones para poder optar por IMEVA. Porque no cualquiera puede optar por IMEVA. ¿Cuáles son los límites para ejercer esa opción? Hay límites de tipo subjetivo, que dependen de la forma jurídica de la empresa, y de tipo objetivo, que dependen del nivel de ingresos o de la cantidad de hectáreas. Entonces, en primer lugar, ¿quiénes no pueden optar por IMEVA? Están obligados a tributar siempre IRAE. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los establecimientos permanentes de no residentes, las empresas públicas, o sea, los entes autónomos y servicios descentralizados, los fideicomisos y los fondos de inversión cerrados de crédito. Estas entidades son un subgrupo de aquel grupo de entidades que tenían que tributar IRAE por todas sus rentas. Las entidades que tenían que tributar IRAE por todas sus rentas comprendían, además de estas, a las restantes sociedades comerciales, como las SRLs, las sociedades colectivas, las sociedades de capital e industria, y también comprendían las sociedades agrarias, las asociaciones agrarias y las sociedades civiles con objeto agrario. Bueno, estas y determinadas sociedades de hecho. Bueno, estas últimas sí podrán optar por IMEVA. O sea que acá este grupo de entidades que no pueden optar por IMEVA es más restringido, más chico, que el grupo de entidades que tienen que tributar IRAE por todas sus rentas. Entonces, en el caso de los límites objetivos, ¿cuáles son? Son condiciones relacionadas con los ingresos. Si en el ejercicio anterior la empresa, sus ingresos superaron las 2 millones de unidades indexadas, en este ejercicio deberá tributar obligatoriamente el IRAE. No podrá quedarse dentro del IMEVA. Son más o menos $220.000. Quiere decir que una explotación agropecuaria tiene que controlar, para permanecer en el IMEVA, que sus ingresos brutos por ventas no hayan superado las 2 millones de unidades indexadas. ¿Qué ingresos se van a tomar acá? Solo se van a considerar los derivados de actividades agropecuarias propiamente dichas. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había
distintos tipos de actividades consideradas agropecuarias. En primer lugar, los ingresos derivados de la explotación principal, de una explotación agropecuaria destinada a obtener productos primarios, vegetales o animales. Entonces ahí tenemos que tomar los ingresos de la ganadería, los ingresos de la agricultura, de la horticultura, etc. Los ingresos puramente de la explotación agropecuaria. Pero habíamos visto que también se consideraban actividades agropecuarias otros ingresos derivados de la explotación principal, que vamos a llamarle ingresos secundarios. Ingresos secundarios por la prestación de servicios agropecuarios, la venta, la enajenación de activos fijos de la explotación agropecuaria, o ingresos por aparcerías, medianerías y similares, y asimismo rentas por instrumentos financieros derivados, derivadas de la actividad agropecuaria. Estos ingresos no se van a incluir a los efectos del tope. Quiere decir que si, por ejemplo, un pequeño productor vende, por ejemplo, una fracción de campo, es una venta de activo fijo. De repente el monto es muy grande y el monto supera las 2 millones de unidades indexadas, pero no se computa eso, porque la explotación es de pequeña escala, más allá de una venta circunstancial de un activo fijo. O si vende, por ejemplo, una máquina agrícola, y de repente se superaría el tope, bueno, pero esos ingresos no se toman solamente los ingresos de la ganadería, la agricultura, ingresos por venta de lana, de cueros, etc. Y sí incluye ingresos exonerados. Una actividad típicamente exonerada de IRAE es la actividad forestal. La forestación, en determinadas condiciones, está exonerada de IRAE. Entonces podría ser que un productor tuviera, por ejemplo, muchas hectáreas forestadas con una certificación de la Dirección Forestal de que cumplen determinados requisitos, y eso da lugar a la exoneración. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, si vende, por ejemplo, ese monte, lo tala y lo vende la madera, ese ingreso que está exonerado de IRAE, ¿se computa para calcular el tope? Y bueno, la DGI en una consulta contestó, sí se computa, lo cual estamos de acuerdo, porque estamos hablando de cómo se mide la escala del establecimiento, si es un establecimiento de gran escala o de pequeña escala. Entonces, esos ingresos, por más que estén exonerados, dan una idea de que es una empresa grande, y bueno, está bien que se incluyan a efectos de ver si supera el tope para pasar al IRAE. ¿Qué hoy vamos a tomar? Bueno, la del cierre del ejercicio, la del 30 de junio de cada ejercicio. ¿Qué otro límite hay que tener en cuenta para estar obligado a tributar IRAE? Es si la superficie al inicio del ejercicio es menor o igual a 1.250 hectáreas de índice CONIAT 100. Es lo que yo les decía, otra forma de medir la escala. La medimos por ingresos o la medimos por hectáreas explotadas. Entonces, el índice CONIAT 100 es un índice de productividad medio del país. O sea, un campo promedio tiene un índice CONIAT 100. Un campo de repente excelente tiene un índice CONIAT de 200 o 220. Un campo con una productividad baja de repente tiene un índice CONIAT de 50 o de 40. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, 1.000 hectáreas de índice CONIAT 100, porque ahí yo estoy por debajo del límite, que tener 1.000 hectáreas de índice CONIAT 200, que equivalen a una productividad del doble. Entonces, 1.000 hectáreas de índice CONIAT 200, para este cómputo se van a tomar como si fueran 2.000 hectáreas. O sea, se hace una regla de 3,
y se toman como si fueran 2.000 hectáreas. Entonces, ese campo sí estaría obligado a tributar IRAE. Pero esto se mide al inicio del ejercicio, ¿eh? En cambio, los ingresos se miden al cierre del ejercicio anterior. Quiere decir que yo una vez que cierro el ejercicio, yo ya sé si al año siguiente estoy obligado a tributar IRAE o si estoy en condiciones de optar por tributar exclusivamente el IMEVA, siempre que no haya superado los 2 millones de UI o la superficie que exploto no haya superado las 1.250 hectáreas de índice CONIAC 100. Entonces, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, tiene 1.500 hectáreas de índice CONIAC 100? Pero esa empresa explota solamente 1.000 hectáreas. Las otras 500 las tiene dadas en arrendamiento. Entonces, y solamente obtiene una renta anual por lo que le pagan por el arrendamiento. Entonces, esas 500 hectáreas no se consideran explotación, porque no las está explotando, solamente las está arrendando. Y acuérdense la definición de explotación, ¿cuál era? Era una explotación destinada a obtener productos primarios, vegetales o animales, ¿no? Tales como la ganadería, la agricultura. Y bueno, un arrendamiento no integra esa definición de explotación. Entonces, esta empresa, que es propietaria de 1.500 hectáreas, pero solamente explota 1.000, porque las otras 500 las tiene arrendadas, no está obligado a tributar el IRAE. Podría ser que sí tuviera que tributar IRAE si por ingresos superara el tope. Pero cuando uno va a mirar los ingresos, los arrendamientos no se toman tampoco. Acuérdense, se toman exclusivamente los ingresos de la explotación principal. Hay otra inclusión obligatoria en el IRAE, que es en el caso de las agroindustrias. La ley habla de cuando la actividad agropecuaria sea insumo de la industrial. Por ejemplo, imagínense una bodega, ¿no? Una bodega es una industria que elabora vinos. Generalmente las bodegas tienen su propio viñedo, ¿no? Entonces, el viñedo en sí mismo es una actividad agropecuaria. Pero ¿qué pasa? Cuando la bodega cosecha las uvas, puede ser que una parte la venda al consumo final de uvas, pero lo más probable es que la mayor parte de esa cosecha la destine a la producción de vinos. Entonces, ¿qué pauta da la ley? Dice, cuando los ingresos de la actividad industrial sean mayores al 75% del total de ingresos, deberá tributar IRAE por toda esa actividad. Deberá tributar IRAE por todo. ¿Qué es lo más probable que pase con esas bodegas, ¿no? Que digamos que las ventas de vino superen las 3/4 partes del total de ingresos. Por más que tenga algunas ventas sueltas de uvas, pero esas ventas de uvas también van a tener que tributar IRAE. En cambio, si sus ventas de vinos no superaran el 75% del total de ingresos, entonces solamente va a estar obligado a tributar IRAE por su actividad industrial. O sea, por la parte de la actividad de las ventas industriales y por la parte de las actividades agropecuarias que son insumos de la industrial. Pero si tiene otras ventas, por ejemplo, tiene ventas de ganado, ventas de agrícolas, bueno, en ese caso, por esta otra actividad, estará libre de optar entre IMEVA o IRAE. Si ustedes tienen alguna duda o no entienden algo, yo les pido que me interrumpan, ¿no? Y me pregunten. Entonces, tenemos que agregar que aquellos que han optado por tributar exclusivamente el IMEVA, ya sea porque
por su escala pequeña pueden hacerlo, o por su forma jurídica pueden hacerlo, pueden llegar a tener exoneradas de IRAE estas actividades secundarias que se derivan de la explotación principal, siempre que los ingresos por estas actividades secundarias sean menores a 300.000 unidades indexadas, que son más o menos $33.000, ¿no? Entonces, si un contribuyente que tributa exclusivamente el IMEVA vende, por ejemplo, un tractor, y esa venta del tractor es menor a $33.000, bueno, exonera esa venta. De lo contrario, va a tener que tributar IRAE solamente por la venta del tractor, porque su explotación principal sabemos que, que va a tributar exclusivamente el IMEO. Lo mismo si tiene pastoreos, o si presta servicios, o tiene rentas por instrumentos financieros derivados. Ahora, hay que mirar el conjunto de estas rentas. Podría ser que el tractor lo vendió en $30.000, pero después obtiene ingresos por pastoreos por otros $10.000 y se pasa del tope. Entonces, en ese caso, deberá tributar IRAE por estas rentas secundarias, mientras que podrá permanecer en IMEVA por su explotación principal, ganadera o agrícola o hortícola. Entonces, ¿cuáles son las actividades que me obligan a tributar preceptivamente el IRAE? En primer lugar, el primer cuadrito son aquellos sujetos comprendidos en los numerales 1 y 4 a 7 del literal A del artículo 3º del título 4. O sea, ¿quiénes tienen que tributar obligatoriamente IRAE? Las sociedades anónimas y en comandita por acciones, los fideicomisos y los fondos de inversión cerrados de crédito, los establecimientos permanentes de entidades no residentes, las empresas públicas. Esas son las entidades que tienen que tributar IRAE por todas sus rentas. Por lo tanto, para poder optar por IMEVA, yo tengo que ser otro tipo de entidad, ya sea una sociedad comercial de tipo personal, como por ejemplo una SRL o una sociedad colectiva, ya sea una sociedad agraria o una asociación agraria, o por ejemplo una empresa unipersonal. En esos casos, hay otros ejemplos, les puse algunos, voy a poder optar entre IRAE e IMEVA. ¿Quién más está obligado a tributar IRAE preceptivamente? Aquellos que en el ingreso anterior tuvieron ingresos superiores a 2 millones de unidades indexadas. También aquellos que al inicio del ejercicio explotaban un predio de menos de 1.250 hectáreas, índice CONIAT 100. ¿Qué pasa si yo durante el ejercicio, arranqué el ejercicio explotando 800 hectáreas? Durante el ejercicio arriendo el campo del vecino y extiendo mi explotación a 2.000 hectáreas. Bueno, yo en este año todavía puedo optar por IMEVA, siempre que se cumplan las demás condiciones. Pero a partir del ejercicio que viene, bueno, como esto se mide al principio del ejercicio, se mide el 1 de julio, por decirlo de alguna manera, el 1 de julio del año que viene voy a empezar a tributar IRAE. Después, las agroindustrias y las actividades secundarias, agropecuarias, derivadas de la actividad principal, por ventas de activos fijos, bienes de uso, a parcería, medianería, pastoreos, instrumentos financieros derivados, servicios prestados por los productores, etc. Ahora, si yo paso al IRAE preceptivamente, porque por ingresos, por ejemplo, no quiere decir que me tenga que quedar en el IRAE. Si yo al año siguiente nuevamente estoy por debajo de estos topes, bueno, voy a volver a tributar
IRAE, voy a poder optar por IMEVA para el siguiente ejercicio. Entonces, supongamos que yo explotaba 1.250 hectáreas el 1 de julio del 2020. Por todo ese ejercicio hasta el 30 de junio de 2021 voy a tener que tributar IRAE. Pero supóngase que mido las hectáreas al 30 de junio de 2021 y exploto menos, ya exploto 800 hectáreas. ¿Por qué? Porque vendí parte del campo, o porque era un campo arrendado y lo devolví, o porque tenía un campo propio y lo puse en arrendamiento. Bueno, exploto menos de 1.250. Bueno, quiere decir que para este ejercicio que está en curso, a partir del 1 de julio de 2021, voy a poder volver a optar por IMEVA. Entonces, se dieron cuenta que cuando yo opto voluntariamente por pasarme al IRAE, me obligan a permanecer 3 años. Esto está dicho un poquito más atrás. Vuelvo para atrás. Esta opción, por IRAE, una vez realizada, se deberá permanecer durante 3 años. En cambio, si yo paso obligatoriamente al IRAE porque tuve una escala grande, puedo regresar al IMEVA al año siguiente si después nuevamente estoy por debajo de los límites para tributar obligatoriamente el IRAE. O sea que es más exigente con una pequeña explotación que opta por IRAE que con una gran explotación que se volvió pequeña de nuevo. Ahora, ¿por qué alguien optaría por IRAE? Porque si dijimos que es más conveniente el IMEVA, porque son pequeñas tasas de tributación, ¿por qué yo querría optar por IRAE? Bueno, hay muchas razones para optar por IRAE, pero sobre todo porque en el IRAE se tributa a la tasa del 25% sobre mi ganancia fiscal. Y si yo estimo que voy a tener pérdidas fiscales, me va a convenir más estar dentro del IRAE. ¿Por qué? Porque los que optan por IMEVA tienen al propio impuesto, el IMEVA que le retienen en sus ventas, lo asumen como un costo del negocio. En cambio, los que optan por IRAE, el IMEVA lo toman como un pago a cuenta del IRAE. Entonces, si yo calculo que voy a tener pérdida fiscal en el IRAE, voy a poder recuperar todo el costo del IMEVA que tuve en el ejercicio. Me lo van a devolver mediante certificados de crédito que los voy a poder destinar al pago de otros tributos. Y además, los que son contribuyentes de IRAE, también pueden tomar como pago a cuenta del IRAE todo el IVA de sus costos, el IVA compras. Mientras que los que tributan IMEVA, el IVA de sus compras es un costo porque no son contribuyentes de IVA. Entonces, si yo opto por IRAE, tengo crédito por el IMEVA que me retuvieron en todas mis ventas y tengo crédito por todo el IVA de mis gastos y costos. Y eso lo puedo descontar del IRAE. Entonces, si a mí el IRAE me da pérdida, yo termino recuperando bastante dinero por concepto de IMEVA y por concepto de IRAE. Por concepto de IMEVA y por concepto de IVA. Y ese dinero que yo recupero lo voy a poder destinar, por ejemplo, a pagar el BPS o a pagar otros tributos que tenga que pagar, o a pagarle el IVA a los proveedores con certificados de crédito transferibles. Entonces, bueno, hay empresas que deciden optar por IRAE, pero tengo que estar muy seguro, porque yo opto por IRAE
por 3 años. Entonces, yo hay un año que ya lo tengo cerrado, lo tengo a la vista, ya sé que me conviene, pero me la estoy jugando para los próximos 2 años. Podría ser que en alguno de los próximos 2 años me dé un IRAE a pagar que sea mayor que el IMEVA, y ahí mi decisión fue una decisión equivocada. Termino pagando más IRAE que IMEVA. Por eso, ¿quién optaría acá por IRAE? Bueno, por ejemplo, si yo tengo una estructura, por ejemplo, de inversiones, que me genera fuertes costos de amortizaciones, y yo ya sé que por unos años no voy a tener ganancias. O yo tengo una estructura productiva tal que tengo muchísimo IVA en mis compras, entonces yo quiero recuperar el IVA, no quiero dejarlo como hacen los que están en IMEVA, que lo dan como perdido el IVA. Lo quiero recuperar. Después, nosotros en esta materia no vamos a ver el IVA agropecuario, pero que se ve en tributaria 2, pero los contribuyentes de agropecuarios no tienen IVA en sus ventas, solamente tienen IVA en sus compras. Entonces, les conviene entrar al IVA y recuperar ese IVA costo, les puede convenir recuperar ese IVA costo mediante certificados de crédito. Así que no sé si les quedó alguna duda con respecto a esta opción entre IRAE e IMEVA que tienen los productores agropecuarios. Entonces, continuemos adelante. Vimos que el IRAE grava las rentas empresariales en primer lugar. En segundo lugar, grava rentas asimiladas empresariales. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son las rentas asimiladas empresariales? Es, en determinados casos, la enajenación o promesa de venta de inmuebles. Porque acá, ¿se acuerdan que vimos que había casos en los cuales claramente se combina capital y trabajo, como por ejemplo en el comercio, en la industria, y casos en los cuales claramente estamos frente a rentas puras de capital o rentas puras de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo alquileres, esos son rentas puras de capital, o si yo tengo intereses de un depósito, esos son rentas puras de capital. Pero ¿qué pasa si yo vendo un inmueble? ¿Son rentas de capital o son rentas de capital y trabajo? Es una cuestión difícil de delimitar. Entonces la ley nos aporta un criterio objetivo. Nos dice que sí serán rentas empresariales las enajenaciones de inmuebles cuando provengan de loteos o fraccionamientos. Un fraccionamiento donde un determinado terreno grande se divide en más de 25 solares o lotes. Si son más de 25 solares o lotes, esa actividad se va a considerar empresarial. O sea, estamos frente a una gran empresa que tiene una gran propiedad y la divide en más de 25 solares. Entonces, después, cuando venda un solar, vende un solo terreno, esa actividad es considerada de tipo empresarial por la ley. Evidentemente lo es, ¿no? Porque se requiere una gran organización de capital y trabajo para esto. Pero si son 20 solares, o son 15 solares, no lo es porque la ley lo estableció en 25. O sea, para mí sigue siendo un gran emprendimiento. Pero bueno, la ley lo fijó objetivamente en 25. Entonces, ¿qué pasa si yo vendo, si no cumplo esta condición? Hay una segunda causal para ingresar en rentas asimiladas a empresariales, que es cuando una determinada persona o entidad venda más de 2 inmuebles en el año fiscal y el valor fiscal de esos bienes sea mayor
al doble del mínimo no imponible del impuesto al patrimonio de las personas físicas vigente en ese año. Estamos hablando que tienen que darse dos condiciones, ¿no? Vender más de 2 inmuebles en el año, o sea, si yo vendo, supóngase, mi madre vende un inmueble, vende su casa. Entonces decimos, ¿es una empresa? No, ¿cómo va a ser una empresa una persona física que vende su casa? Pero después mi madre vende otro apartamento que lo tenía alquilado y lo vende. Está. Vende 2 inmuebles. ¿Es una empresa? No, no es una empresa. Ahora supongamos que mi madre es la empresaria del año y todos los meses compra y vende inmuebles. Se dedica a eso. Entonces es una gran empresa, una empresa con un capital muy importante y en la cual hay trabajo. Entonces, si vende más de 2 inmuebles en el año civil, el año fiscal es el que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y cumple la primera condición, vende más de 2 inmuebles. La segunda condición es que el valor fiscal de esos bienes que vende sea mayor al doble del mínimo no imponible del impuesto al patrimonio. Este mínimo no imponible anda en 5 millones de pesos. El último que se había fijado eran 4.937.000 pesos. Entonces, tiene que ser mayor a 10 millones de pesos, mayor al doble. 10 millones de pesos, ¿cuánto es? Son un poco más de 200.000 dólares, ¿no? Entonces, fíjense, si ustedes venden 3 inmuebles en el año, es muy probable que la suma de los 3 importes supere los 200 y pico mil dólares. Entonces, una persona que vende 3 inmuebles va a quedar grabado por IRAE. Entonces, el primer inmueble que vende, ¿qué va a tributar? Va a tributar IRPF porque es una renta pura de capital. El segundo inmueble que vende sigue tributando IRPF, pero cuando vende el tercero, se cumple esta condición, entonces las 3 ventas que hizo quedan comprendidas en el IRAE. Entonces, esa persona tiene que hacer un cierre anual y va a tener que hacer una determinación de IRAE por las 3 ventas y va a después descontar el IRPF que pagó en las 2 primeras ventas. Pero esa persona quedó grabada por IRAE porque se considera que tiene rentas asimiladas a empresariales. La reglamentación, el decreto en el artículo 5 establece... Sí, adelante. Sí, es un fraccionamiento que hace por ejemplo, yo tengo hay conocidos que han comprado un terreno, por ejemplo, en un lugar muy atractivo, compran un terreno grande, por ejemplo, 100 hectáreas, y la dividen en chacras de 5 hectáreas. Entonces hacen 20, en ese caso entrarían 20, ¿no? Pero si hacen divisiones, por ejemplo, de más de 25 terrenos, bueno, en ese caso quedan comprendidos. ¿Para qué lo hacen? Lo hacen para venderlas a título individual. Entonces, es mucho más barato comprar un predio grande, así, por ejemplo, de 200 hectáreas, que después lo que se puede sacar vendiendo 30 chacras o 40 chacras. Es porque se individual y bueno, tienen demanda, ¿no? ¿Me explico? Hay normativa municipal, tengo que pedir autorización, seguramente me obliguen a hacer calles internas, a hacer llegar la luz, el agua, ¿eh? ¿Está? Bueno, eh, la reglamentación dice que si yo vendo, por ejemplo, varios inmuebles en un mismo acto a un mismo comprador, eso constituye una sola venta. Constituye una sola venta. ¿Por qué? Porque acá estamos evaluando, o sea, capital hay, estamos evaluando si hay trabajo. Entonces, si la persona vende más de 3 inmuebles,
uno dice, bueno, empieza a haber trabajo. Pero si vende varios inmuebles de su propiedad, pero las vende todas en un mismo acto a un solo comprador, bueno, eso se toma como una sola venta. Entonces, no se toma como que realizó ese trabajo varias veces, sino que está haciéndolo en una sola oportunidad. Este requisito de las 3 ventas en el año no rige si el inmueble está integrado a una actividad comercial, industrial o agropecuaria. Por ejemplo, si yo estoy en IRAE, tengo varios inmuebles afectados, tengo varios locales comerciales, vendo un local comercial, bueno, yo estoy grabado en IRAE desde antes, entonces no entro a analizar cuántas ventas hice en el año, porque es un activo de una explotación empresarial. Esto es cuando estamos hablando del ámbito particular, fuera del ámbito empresarial, ¿no? Es ahí cuando se analiza esto. Por eso si una persona construye un inmueble para dividirlo en varias unidades, por ejemplo, construye un edificio y va a vender 10 apartamentos, y vende uno solo, ¿eso entra en IRPF o entra en IRAE? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo, profe, podría repetir? Si una persona física, ¿no? Construye un edificio que tiene 10 apartamentos, ¿no? Y después, en el año civil, vende un solo apartamento. Esa actividad para ustedes, ¿está en IRAE o no se considera una actividad empresarial y va a tener que tributar IRPF? IRPF. IRPF. Claro, pero ustedes están analizando la cantidad de ventas que hizo. Vendió un solo apartamento. Pero si construyó el apartamento y trabajo también. Ahí está. La construcción es una actividad comprendida en el IRAE, porque es una actividad de tipo industrial. Entonces, la actividad de por sí está comprendida en el IRAE. Hay una unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico, intermediando en la circulación de bienes, bueno, el trabajo ajeno. Entonces, se verifica la empresa. Entonces, no me preocupo por cuántas unidades vendo, sino que tomo en cuenta la actividad en sí. Entonces, ahí sí estaría comprendido en IRAE. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. No se incluyen, muchas gracias, no se incluyen en este criterio cuando yo realizo ventas porque se disuelve un condominio sucesorio. Por ejemplo, cuando hay un fallecimiento, se abre la sucesión y hay varios herederos, se termina la sucesión, queda un condominio sucesorio, o sea, hay inmuebles que son propiedad de varias personas, y bueno, tienen que hacer la partición y vender esas unidades unos a otros. Bueno, eso no se incluye como una actividad empresarial. Tampoco cuando yo vendo inmuebles que yo tenía en mi propiedad hace más de 10 años, o que el causante, o sea, la persona de quien heredé esos inmuebles, ya los tenía de muchos más años para atrás. ¿Por qué? Porque eso no es una actividad empresarial, simplemente es una persona que heredó muchos inmuebles y fue y los vendió. Pero no es una actividad empresarial, está, digamos, realizando la herencia, por decirlo de alguna manera. Después tenemos que tampoco se considerará una actividad empresarial cuando, esto es un caso muy particular, es un edificio de rentas, cuando es un único padrón, y se convierte en propiedad horizontal y se enajenan todas las unidades a los ocupantes actuales del padrón. Es un caso muy específico que se considera que es una sola operación de venta, por más que sean múltiples ventas, y bueno, eso tampoco se incluye. Entonces, vimos las rentas asimiladas a empresariales. El tercer grupo de rentas comprendidas son rentas que por su naturaleza están en el IRPF, pero de alguna manera ingresan al IRAE. Pueden ingresar al IRAE
por opción de la persona o por inclusión preceptiva. Entonces, cuando ingresamos al IRAE por opción, bueno, la ley dice que los contribuyentes de IRPF podrán optar por tributar IRAE. Para eso tienen que ir a la DGI y comunicar su opción. Pero esa opción la podrán ejercer por la totalidad de sus rentas, salvo determinadas excepciones que vamos a ver ahora, o la opción la ejerce por todas sus rentas de capital o por todas sus rentas de trabajo. La opción siempre es abarcativa. O sea, si yo opto por mis rentas de capital, opto por todas mis rentas de capital, tanto por los intereses como por si vendo una casa, por los arrendamientos. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? No, por ejemplo, la primera excepción es los salarios. Nunca puedo optar por IRAE por los salarios. Mi salario siempre va por IRPF. Entonces, ¿cuáles son las rentas de trabajo por las cuales yo podría optar? Y por mis honorarios profesionales. Entonces, un estudio o una persona, un contador que tenga un estudio y que esté facturando honorarios profesionales, puede ser que decida optar por tributar IRAE en vez del IRPF. Pero si tiene además un salario, bueno, por ese salario va a seguir tributando IRPF. Entonces puede ser que estén los dos impuestos, que esté en IRAE por los honorarios y en IRPF por los salarios. Entonces, ¿por qué querría un contador o un profesional optar por IRAE? Y bueno, porque ustedes saben que la tasa del IRAE es el 25% de la ganancia, de la renta neta. Entonces, si un profesional tiene muchos gastos, de repente tiene muchos salarios o alquiler fuerte, o costos informáticos fuertes, de repente puede preferir tributar IRAE porque hizo el cálculo y le da menos que el IRPF. Entonces el IRPF, si bien todavía no lo hemos visto, se tributa básicamente sobre ingresos, sobre tasas que van creciendo progresivamente. Si bien hay un mínimo no imponible a tasa cero, que son más o menos 30 y pocos mil pesos, después ya enseguida se pasa a la tasa del 10%, y muy rápidamente se pasa a la tasa del 15%, y después a la del 24%, y después puedo terminar en la tasa del 36%. Entonces, hay un umbral que si se cruza, ese umbral, puede ser más barato tributar el IRAE. En cambio, si estoy por debajo de ese umbral de ingresos, me sirve más tributar IRPF. Depende de la situación particular del profesional, qué deducciones tenga. Y también dentro del IRAE, después en algún momento vamos a ver, que se puede tributar IRAE ficto. El IRAE ficto es un régimen de tributación de IRAE que está establecido de determinada forma. Y, por ejemplo, si mis ingresos no superan los 2 millones de unidades indexadas, termino tributando una tasa que anda en torno al 12%, 11 y pico por ciento. Entonces, si mi RPF tributa una tasa efectiva mayor a eso, me conviene más el IRAE ficto. Entonces, tengo que optar por IRAE, pero tengo que optar a principio de ejercicio para que todo el ejercicio quede abarcado por el IRAE. ¿Se entendió acá? Entonces yo puedo optar por mis honorarios, pero no puedo optar por mi salario. A su vez, nunca puedo optar, eso en las rentas de trabajo. En las rentas de capital, en las rentas puras de capital, hay un concepto por el cual no puedo optar nunca por IRAE, que es por la percepción de dividendos o utilidades de entidades residentes. En el IRPF se graban los dividendos o utilidades que distribuyen las sociedades anónimas o las sociedades personales a una tasa del 7%. Bueno,
no voy a poder optar nunca por IRAE, siempre voy a tener que tributar obligatoriamente el IRPF por esa parte de mis rentas. A su vez, hay rendimientos que provienen del exterior por intereses o dividendos que en el IRPF están grabados a la tasa del 12%, y bueno, no me permiten optar por IRAE por esos rendimientos. Si optara por IRAE, no quedarían grabados porque el IRAE no graba rentas de fuente extranjera, salvo alguna excepción, pero no se permite, me obligan a tributar obligatoriamente IRPF por esto. Y después hay un tipo de rentas que no puede optar por IRAE, que son por las rentas atribuidas. No sé si ustedes se acuerdan que hablamos de las rentas atribuidas acá dice, por las ERARs, entidades en régimen de atribución de rentas. ¿Qué son entidades en régimen de atribución de rentas? Son, por ejemplo, un condominio, o una sociedad de hecho, una sociedad civil, que tiene rentas puras de capital, o rentas puras de trabajo. Entonces, esta entidad la entidad puede optar por IRAE, por esas rentas, la entidad. Pero si no opta por IRAE, ¿qué hace? Atribuye esas rentas a los socios o a los condóminos para que estos tributen en forma individual el impuesto que les corresponda. Por ejemplo, el IRPF, si es un residente, o el IRNR, si es un no residente. Entonces, supóngase que yo tengo una casa con un hermano, heredamos una casa, lo tenemos a medias. Yo vivo en Uruguay, soy residente, pero él, supongamos que se mudó a Australia, entonces él es no residente. Entonces la casa está alquilada, me pagan, yo qué sé, póngale, 30.000 pesos por mes por el alquiler. Entonces, está a medias la casa, entonces 15.000 pesos me atribuye el condominio a mí para que yo tribute IRPF, y los otros 15.000 pesos se los atribuye a mi hermano que vive en Australia para que él tribute el IRNR, el impuesto a la renta de los no residentes. Los dos vamos a tributar lo mismo, pero uno es un tributo para las personas físicas residentes y el otro es un tributo para los no residentes. Entonces, lo que dice acá esta diapositiva es que cuando a mí me atribuyen rentas, yo ya no puedo optar por IRAE por esas rentas atribuidas. Mientras que la entidad en sí puede optar por IRAE. Si la entidad opta por tributar IRAE, bueno, lo que hace es pagar IRAE la entidad, el condominio. No me atribuye nada, ni a mí ni a mi hermano. En ese caso, entonces, vamos a poner un ejemplo. Otro ejemplo de rentas atribuidas. Supóngase que mi hermano y yo somos contadores y vamos a poner otro hermano, ¿no? Otro hermano es contador igual que yo y ponemos un estudio juntos y facturamos juntos. Entonces, el estudio es Presno y Presno and Company, ¿no? And Company no sé por qué, para ponerle un nombre comercial. Entonces, los honorarios que facturamos, si optamos por IRAE, vamos a tributar IRAE como sociedad de hecho. Pero si no optamos por IRAE, esta sociedad de hecho me va a atribuir a mí la mitad de los honorarios y a mi hermano la otra mitad, para que cada uno tribute su IRPF. La mitad, o si tenemos un acuerdo distinto, por ejemplo, yo 90% y él 10%, bueno, en ese caso me atribuye a mí el 90% y a él el 10%, ¿no? Entonces, cada uno tributa su IRPF en forma individual. Esas son rentas atribuidas. Una vez que tengo rentas atribuidas, ya no puedo tributar IRAE. Entonces, podría pasar que yo, como contador, tenga algunos clientes que son míos solos. Esos clientes los facturo yo a título unipersonal.
Y supóngase que opté por IRAE, por esos honorarios. Estoy tributando IRAE por mi facturación como unipersonal. Y por otro lado tengo facturación en sociedad con mi hermano, a nombre de los dos. Entonces me atribuyen, por ejemplo, la mitad de esos honorarios que facturo con mi hermano, me los atribuyen a mí. Pero como yo no puedo optar por IRAE, por esos honorarios voy a tributar IRPF. Entonces estamos en un caso de un profesional que tiene honorarios de dos fuentes, por una tributa IRAE, por la otra tributa IRPF. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque está establecido así en el sistema tributario. Ahora, si yo opto por IRAE, tengo que permanecer como mínimo 3 ejercicios. Y acá no es como en el agro, que acuérdense que en el agro yo optaba por IMEVA al cierre del ejercicio, cuando yo presento la declaración jurada. No, acá tengo que optar por IRAE al inicio del ejercicio. Entonces, me la estoy jugando por más tiempo, por 3 años enteros. Me la estoy jugando si yo me paso al IRAE. ¿Qué pasa si después se me dispara el IRAE y termino teniendo que tributar más que si me hubiera quedado en el IRPF? Pero también, también yo puede ser que opte por IRAE por mis rentas puras de capital, ¿no? Vuelvo un poquito para atrás. Puede ser que opte por mis rentas puras de capital. Entonces, yo estimo, por ejemplo, que hago un cálculo de mis rentas y digo, bueno, en el IRAE me hubiera dado pérdida, en cambio en el IRPF me obligan a tributar por un sistema ficto de pago. Entonces opto por IRAE y pago menos. Pero claro, si me meto en el IRAE, por 3 años todas mis rentas de capital van a estar grabadas por IRAE, lo cual es complicado. Porque si mañana, por ejemplo, dentro de 2 años quiero vender mi casa, voy a tener que tributar IRAE. Y eso puede ser complicado. Hay gente que opta por IRAE, por ejemplo, porque para que mi contraparte pueda deducir la totalidad del gasto, por ejemplo, de un arrendamiento. Eso lo vamos a ver cuando veamos la deducción de gastos, así que no me voy a detener ahora en este momento. Pero también, además de optar por IRAE, puede ser que yo quede incluido obligatoriamente en el IRAE, preceptivamente en el IRAE. ¿En qué caso? Cuando se brindan servicios personales fuera de la relación de dependencia, o sea, cuando se facturan honorarios profesionales o asimilados, y se superó en el ejercicio anterior el tope de ingresos de 4 millones de unidades indexadas, que son más o menos $440.000. Entonces, ustedes dirán, eso nunca me va a pasar. Pero imagínense un contador que tenga un estudio que tenga 20 empleados. Y factura, y tiene muchos clientes, pero no quiere decir que él gane todo eso, sino que él tiene que pagar muchísimos salarios y costos, pero a lo largo de los años se ha ido agrandando mucho. Bueno, si supera las 4 millones de unidades indexadas de ingreso bruto, va a tener que tributar al ejercicio siguiente el IRAE obligatoriamente. La ley no lo aclara desde cuándo tiene que tributar IRAE, pero el decreto reglamentario dice que lo hace a partir del primer mes del ejercicio siguiente. Por eso es que yo siempre tengo que manejar la ley en una mano y el decreto en la otra, porque a veces la ley regula aspectos generales, pero no entra en detalle. Y entonces para eso es competencia de la reglamentación del decreto establecer los detalles. Entonces yo tengo que leer las dos cosas. Acuérdense que este curso requiere dominar la ley y el decreto. Entonces hemos visto el aspecto objetivo del derecho generador, o sea, qué es lo que está grabado, cuáles son las rentas comprendidas. ¿Les quedó alguna duda hasta aquí?
Si no les quedó ninguna duda, entraríamos a analizar el aspecto subjetivo. O sea, ¿quién paga este impuesto? Hola, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Sí, yo hay algo que no me quedó claro, es cuando las rentas del IRPF, la opción de IRAE, que no se puede optar, una de ellas era las rentas atribuidas por las ERARS. Sí, Eh, exacto. no, eso no me quedó muy claro cuando era residente, no residente, algo que comentó. Bueno, muy bien, cómo no. ¿Qué son las ERAR? Son entidades en régimen de atribución de rentas. Son entidades, pero tienen una característica, que obtienen rentas puras, o sea, rentas puras de capital o rentas puras de trabajo. Porque si una entidad obtiene rentas que combinen capital y trabajo, tributada de por sí IRAE. Pero ¿qué pasa si factura honorarios o percibe intereses o alquileres? No, son rentas puras. Entonces, en ese caso, la ley dice que esa entidad atribuirá esas rentas para que sus socios tributen el impuesto que les corresponda, que normalmente va a ser el IRPF, porque es un ámbito natural de imposición del IRPF, que grava las rentas puras. Pero eso vale para un residente persona física. El IRPF grava a los residentes personas físicas. Pero podría ser que uno de los atribuidos sea un no residente. Entonces, en el ejemplo que yo les puse, era un alquiler que percibía un condominio formado por dos hermanos, uno de los cuales reside en el exterior. Entonces es no residente. Entonces, ambos cobran la mitad del alquiler cada uno, y cada uno deberá tributar el impuesto, que en este caso es idéntico en el IRPF y en el IRNR, son idénticos. Pero la persona que es residente va a tributar IRPF. La persona que es no residente va a tributar IRNR, el impuesto a la renta de los no residentes. En los dos casos da lo mismo el impuesto, ¿no? Entonces, esa entidad, en este caso es un condominio, son dos copropietarios de un inmueble, puede querer optar, puede decir, bueno, yo opto por IRAE, el condominio, en su conjunto opta por IRAE. En ese caso va a tributar IRAE el condominio y no atribuye nada a los dos integrantes. ¿Me expliqué ahora? Creo que sí, gracias. Bueno, cualquier cosa lo seguimos bien. Bueno, ¿quién tiene que tributar el IRAE? La ley en el artículo noveno, perdón, ¿no entendieron? ¿Me dicen? ¿Quieren que lo explique de nuevo? Lo explicamos de nuevo, cuantas veces sea necesario. Las entidades en régimen de atribución de rentas son aquellas que perciben rentas no empresariales y por lo tanto a priori no tributan IRAE, porque el IRAE grava las rentas empresariales. Entonces, ¿qué pasa si perciben rentas no empresariales? Esas rentas deberían tributar IRPF. Pero, ¿qué pasa? El IRPF es un impuesto que grava a las personas físicas individualmente. Entonces acá estamos hablando de una entidad colectiva, de un condominio, o de una sociedad de hecho, o de una sociedad civil. Es una entidad colectiva. Entonces, ¿qué pasaría? Quedaría como un agujero negro en el espacio. O sea, no es una empresa y tampoco es una persona física. Entonces, ¿cómo la hacemos tributar a esa entidad? La hacemos tributar como entidad, la designamos entidad en régimen de atribución de rentas. Es una entidad que las rentas que percibe no va a tributar ella, sino que se las va a asignar a sus integrantes para que estos tributen en forma individual. Y ahí sí, sus integrantes van a tributar IRPF o IRNR, según lo que sean, residentes o no. ¿Tá? Espero que me hayan entendido. ¿Tá? A ver, ¿quiénes son los contribuyentes, los sujetos pasivos de IRAE? Son
Eso está en el artículo 9 del título 4. ¿Se acuerdan que fuimos viendo artículo por artículo de la ley? El artículo primero, la creación del impuesto. El artículo segundo, las rentas comprendidas. El artículo tercero empieza a desarrollar cuáles son las rentas empresariales. Y bueno, y así fuimos viendo pasito a pasito todas las rentas, ¿no? El artículo cuarto, rentas asimiladas a empresariales. El artículo quinto, rentas comprendidas en IRPF que optan por tributar IRAE o que quedan incluidos obligatoriamente en el IRAE. El artículo sexto es las rentas agropecuarias y la opción entre IRAE e IMEVA. Ahora vamos a ver quiénes son los sujetos pasivos, que es el artículo 9. Dice la ley que en primer lugar son todas las sociedades con o sin personería jurídica, residentes en la República, aun las que se hallen en liquidación. O sea, sociedades con personalidad jurídica son las sociedades regulares, y sin personalidad jurídica, por ejemplo, las sociedades de hecho. Pero claro, estamos hablando de la parte subjetiva, uno de los aspectos del hecho generador. Tiene que darse también los demás aspectos del hecho generador. O sea, tiene que ser una sociedad que reciba rentas empresariales. Entonces, después tiene que darse también el aspecto temporal y el aspecto espacial, que los vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Quién más es sujeto pasivo? Bueno, las entidades no residentes cuando constituyan un establecimiento permanente en el país. Acá estamos hablando de una sucursal de una empresa extranjera. No se utiliza la palabra sucursal porque la palabra sucursal es un tipo de establecimiento permanente, pero hay varios tipos de establecimientos permanentes, que lo vamos a ver en esta clase. Pero el caso más común es una sucursal, ¿no? Tiene la casa matriz en el exterior, es una persona jurídica única, extranjera, indistinta, la de la sucursal de la del exterior, que opera a nombre de la empresa, de la sociedad del exterior. Y bueno, si tiene un establecimiento permanente en el país, es contribuyente de IRAE. También las asociaciones agrarias, las sociedades agrarias y las sociedades civiles con objeto agrario. También las empresas públicas. También los fideicomisos y fondos de inversión cerrados de crédito, excluidos los fideicomisos de garantía, que ya los explicamos, no los voy a reiterar. También las personas físicas, o sea, en el caso de una persona física contribuyente de IRAE, vamos a hablar de una empresa unipersonal. También un condominio, cuando sea titular de rentas comprendidas, o sea, estamos hablando de un condominio, dos personas que son copropietarias, pero que realizan una actividad empresarial, que combinan capital y trabajo. También las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, que realicen una actividad gravada. Yo les puse el ejemplo de una cantina, de un club deportivo, como un ejemplo de una actividad gravada. Los grupos de interés económico. ¿Saben lo que es un grupo de interés económico? Están en la ley de sociedades comerciales. No son sociedades en sí mismas, sino que son agrupamientos societarios. La ley de 16.060, en el artículo 489, los regula, y tiene por finalidad prestar servicios a las empresas que lo integran, el grupo. Entonces realiza una determinada actividad comercial o industrial o de servicios para sus integrantes, con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad de sus miembros, o mejorar o aumentar sus resultados. Entonces, hay una consulta, por ejemplo, donde la consulta 3527, donde la DGI contesta que un grupo de interés económico está grabado por IRAE. ¿Por qué? Porque eran un conjunto de productores agropecuarios que se juntan para construir una represa. Porque individualmente no tienen tanta fuerza económica. Se juntan para construir una represa. Y el grupo de interés económico administra la represa y le va
facturando a cada uno de los productores en función de la cantidad de agua que le suministra, pero se lo va facturando al costo. Entonces, claro, todos se benefician porque obtienen en gran escala una cosa que individualmente no podrían hacer y lo obtienen al costo. Pero la DGI considera que eso es una actividad empresarial que configura la empresa como tal, y dice está comprendido en IRAE, más allá de que, dice la DGI, podrá ser que esa entidad no tenga rentas grabadas porque tenga utilidad cero. Bueno, o sea, primero se ve si está comprendida en IRAE, comprendida está. Después se ve si da a pagar, ese es otro tema. Entonces, vamos a hablar un poco de los establecimientos permanentes. Acá vamos a hablar de un no residente, ¿no? Un no residente. Un no residente, ¿cómo actúa en el Uruguay? Puede obtener rentas en Uruguay, y esas rentas las puede obtener a través de un establecimiento permanente. En ese caso, como vimos recién, va a tributar IRAE, y el IRAE va a ser el 25% de la renta neta de Fuente Uruguaya, o sea, del resultado fiscal del ejercicio. En cambio, si ese no residente actúa en el Uruguay sin establecimiento permanente, o sea, viene esporádicamente, realiza algún negocio puntual, en ese caso va a tributar, no tributa IRAE, va a tributar el impuesto a la renta de los no residentes, que es un impuesto totalmente distinto al IRAE, porque se tributa sobre el ingreso bruto de Fuente Uruguaya. Entonces, y se paga una tasa que parece menor, del 12%, pero en realidad generalmente es mucho mayor, porque es un porcentaje del ingreso, mientras que esto es un porcentaje de la ganancia. Entonces, ¿cómo actúan los no residentes en el Uruguay? Bueno, puede ser que generalmente no pasa esto, porque generalmente lo que hacen es actuar a través de una filial uruguaya, a través de una sociedad uruguaya. Entonces, ¿qué hacen? Constituyen una sociedad anónima y se ponen como accionistas de esa sociedad anónima. Entonces, ahí no tenemos un establecimiento permanente, tenemos una empresa uruguaya trabajando en el Uruguay, más allá de que sus accionistas son no residentes. Esa es la forma común y corriente de trabajar de las empresas multinacionales y también de otras empresas que no las llamaríamos multinacionales, pero estamos hablando de intereses de personas no residentes. Entonces, en este caso no es el que estamos analizando cuando viene el no residente y actúa a nombre propio. Entonces, actúa a nombre propio. Entonces, en ese caso, si actúa mediante una sucursal, se va a tener que inscribir en DGI y me va a dar una factura uruguaya. Una factura que dice Mengeche Incorporation, domiciliada el 18 de julio, número de RUT tal, y factura con IVA y todo. Pero si actúa sin establecimiento permanente, viene circunstancialmente al Uruguay y contrata conmigo. Entonces ahí seguramente, en este caso, va a tener que tributar el IRNR, pero vía retención. O sea, yo voy a tener que actuar como agente de retención. Cuando le pague su retribución, le voy a tener que retener el IRNR. Por eso es que el IRNR se calcula sobre el ingreso bruto. Porque yo no sé cuánto gana él, yo sé solamente cuánto me factura. Entonces le retengo sobre lo que me factura. Entonces, la definición de establecimiento permanente está en el artículo 10º del título 4. Por eso es que vieron que recién vimos el artículo 9, ahora vamos a ver el artículo 10. El artículo 10 dice, establecimiento permanente de no residentes. Cuando un no residente realice todo o parte de su actividad por medio de un lugar fijo de negocios en la República, se entenderá que existe establecimiento permanente de este no residente.
Esta es una definición que tiene varios elementos que vamos a ir analizando. Primero, que estamos hablando de un no residente. ¿Quién es no residente? En el caso, para eso tenemos que ir a las definiciones que hay de residencia fiscal en la ley. En el artículo 13 del título 4, se trata el caso de la residencia de las personas jurídicas y otras entidades que se consideran residentes en territorio nacional cuando se hayan constituido de acuerdo con las leyes nacionales. Por ejemplo, una sociedad anónima uruguaya es una persona jurídica nacional y se considera residente porque se constituyó de acuerdo a la ley 16.060. Lo mismo una SRL. En cambio, si la persona con la cual yo trato es una entidad, una sociedad española, bueno, esa es una sociedad no residente, es una sociedad residente en España, no es residente acá, porque fue constituida en España. Ahora, puede ser que una sociedad constituida en el extranjero se traslade al Uruguay, se redomicilie en el Uruguay. Entonces, si esa entidad constituida en el extranjero establece un domicilio en el Uruguay, se convierte en residente cuando termine con todos los trámites formales para cambiar su domicilio al Uruguay. Del mismo modo, una sociedad anónima local, una sociedad anónima uruguaya, que transfiera su domicilio al extranjero, cuando haya culminado todos los trámites de transferencia del domicilio, se va a convertir en una entidad no residente. Por lo cual se dan cuenta que con esa redomiciliación está cambiando de impuesto. ¿Se dieron cuenta? Está cambiando de impuesto. Porque pasa a estar en la órbita del IRNR. O lo mismo, un no residente que se redomicilia en Uruguay pasa a estar en la órbita de los tributos nuestros. Por eso la importancia de este artículo. Eso para las empresas. Para las personas físicas, ¿en qué caso estamos frente a un residente? Bueno, acá lo vamos a ver muy por arriba, porque este tema se estudia mucho más en profundidad en Tributaria 2. Pero solamente vamos a decir que una persona física es residente en Uruguay cuando permanezca en el territorio nacional más de 183 días, que es la mitad del año, ¿no? O sea, cuando permanezca la mitad del año más un día en Uruguay, ya se considera que la mayor parte del tiempo estuvo en Uruguay y por lo tanto pasa a ser residente en Uruguay. Y en ese caso no se toman en cuenta las ausencias esporádicas, que la reglamentación dice que si una persona se va al exterior pero se va menos de 30 días, es como que nunca se hubiera ido. Como por ejemplo los tenistas o los deportistas o los artistas que tienen que estar viajando pero todo el tiempo vuelven al nido. Bueno, en ese caso se considera que no se fueron, salvo que se vayan más de 30 días. Y acá estamos hablando de 183 días dentro del año civil, dentro del año que va desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y puede ser todos corridos o pueden ser salteados. Lo que importa es que esté 6 meses y un día en Uruguay. 6 meses y pico, ¿no? En Uruguay. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, que es mucho más difícil de aplicar, es cuando una persona física radique en Uruguay el núcleo principal o la base de sus actividades, o radique en Uruguay sus intereses económicos o sus intereses vitales. Vamos a empezar por este último. ¿Cuándo radica en Uruguay sus intereses vitales? Cuando residen en Uruguay su cónyuge e hijos menores que dependan de él. Entonces, claro, si viven toda su familia acá, bueno, es un indicador de que esa persona es residente, persona física del Uruguay. O cuando tenga sus intereses económicos en Uruguay, que se considera cuando en Uruguay es donde tiene sus mayores ingresos. O sea, pónganle una persona que tiene ingresos en Uruguay, en Estados Unidos y en Europa.
pero el país donde tiene más ingresos es en Uruguay. Entonces se considera residente en Uruguay, siempre que no tenga en Uruguay solamente rentas puras de capital. ¿Por qué? Porque hay miles y miles de no residentes que tienen depósitos en Uruguay o que tienen bonos del Tesoro del gobierno uruguayo y lo único que hacen es cobrar intereses. Pero no vienen al Uruguay ni pisan el Uruguay. Entonces, esos nunca se van a considerar residentes. Tienen que tener acá su principal ingreso, pero además su principal ingreso no puede componerse solamente, exclusivamente de rentas puras de capital. Tiene que tener alguna actividad. Y también hay otros criterios, ahora no me voy a detener en todos los criterios, pero si compró un inmueble de más de $400.000 aproximadamente, más de 3,5 millones de UIN, y permanece 60 días en Uruguay, bueno, ya con eso configura la residencia. Después, si tiene un inmueble que supera, no me acuerdo en UIN cuánto es, pero son más o menos 2,5 millones de dólares, 3 millones de dólares, bueno, ya se lo considera residente, aunque no venga nunca al Uruguay. Salvo que él demuestre que es residente en otro país, ¿no? Siempre está la excepción. Si él demuestra que es residente en otro país, bueno, seguirá siendo un no residente. Pero hay criterios para adquirir la residencia en Uruguay. Y hay muchos extranjeros que desean adquirir la residencia en Uruguay. Desean adquirir la residencia en Uruguay porque quieren librarse de sus tributos en sus respectivos países, porque de repente tienen tasas más altas, o tienen condiciones leoninas, condiciones muy duras, como pasa, por ejemplo, con los argentinos que tienen bienes en el exterior, que tributan a tasas altísimas. Entonces, están huyendo de Argentina y, bueno, muchos quieren radicarse acá en Uruguay y adquirir la residencia para pasar a tributar a tasas más normales. Así que, bueno, estamos hablando recién hablamos de cuando una persona es no residente, ¿no? Una persona es no residente cuando está menos de la mitad del año en Uruguay, o en Uruguay no tiene radicados el núcleo principal de sus actividades o sus intereses económicos o vitales. Entonces, vamos a analizar entonces el caso del establecimiento permanente. El establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios en el país, un lugar fijo de negocios en el país, que constituye un no residente. Si es una entidad que tiene una persona, que mantiene la personería jurídica original de la casa matriz. Por ejemplo, no sé si usted recuerda, pero antiguamente operaba en Uruguay el ABN AMRO, un banco holandés, ¿no? Entonces, si yo hacía un contrato, firmaba un contrato con el ABN AMRO, un contrato de préstamo, por ejemplo, comparecía una sociedad holandesa en el contrato. Bueno, el ABN AMRO se vendió, ya no actúa más en Uruguay, pero cuando actuaba era un establecimiento permanente. ¿Por qué? Porque tenía una cantidad de sucursales y operaba bancariamente en el Uruguay. Bueno, eso claramente configura un establecimiento permanente. Y yo cuando contrataba con ese banco, contrataba con una persona jurídica del exterior. O sea, la sucursal que está acá no tiene una personería jurídica independiente, es la misma persona jurídica. Por eso dice acá, diferencia con una filial. Con una filial es como, por ejemplo, bueno, el sucesor es el Banco Santander. El Banco Santander, el accionista es una entidad española. Entonces, es una sociedad uruguaya. Yo contrato con una sociedad uruguaya cuyo accionista es una entidad española. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, hay varios tipos de establecimiento permanente. Está el establecimiento permanente físico o material, el de construcción, el de servicios y el de agencia. Entonces vamos a analizar primero el establecimiento permanente físico o material, que es lo que yo les leí ahí en el artículo 10. Es cuando un no residente se instale
desarrolla todo o parte de su actividad mediante un lugar fijo de negocios en la República. Entonces, ¿qué es un lugar fijo de negocios en la República? Bueno, dice acá, tiene que haber un lugar fijo, un lugar de negocios, ese lugar tiene que ser fijo, y los negocios, todo o parte, deben realizarse a través de ese lugar fijo. Entonces, cuando hablamos de lugar, hablamos de un lugar físico, no de un sitio virtual, no de un servidor. Estamos hablando de un lugar físico. Cualquier local, espacio, sitio, propio o ajeno, no importa a qué título lo detenta, puede ser propietario de un inmueble, o puede ser arrendado, o puede ser cedido, prestado. Incluso acá dice ilegal, podría estar ilegalmente en un lugar, pero tiene un establecimiento físico. O sea, vamos a la realidad económica, no nos importa la realidad jurídica de ese contrato. Y que se utiliza para llevar a cabo el negocio, tiene que estar disponible para él. O sea, puede ser un lugar, por ejemplo, en una feria, puede ser que esa feria sea en lugares diferentes a lo largo del año, pero bueno, en la medida que tiene un lugar en esa feria, bueno, se considera un lugar fijo, por más que varía, pero es recurrente. Puede ser, digamos, no se considera que es un lugar disponible para la empresa, solamente porque hay personal circunstancialmente de la empresa ahí. O sea, supongamos que una empresa del exterior manda empleados para acá, y están unos días en mi oficina, porque yo que sé, me están haciendo una auditoría, por ejemplo. Bueno, pero no tienen un lugar fijo, porque no disponen de mi oficina, o sea, yo los dejo entrar, pero no es su lugar, entonces en ese caso no se cumple. Tiene que ser un lugar disponible para ellos, que está a disposición para su uso exclusivo. Entonces, exclusivo o compartido, pero tiene que ser de ellos. No importa el derecho legal. Y después, desde el punto de vista geográfico, tiene que ser un lugar determinado que se pueda asociar a un lugar geográfico, y tiene que haber un cierto grado de permanencia. Puede ser que se mueva, por ejemplo, pero que se mueva dentro de un ámbito delimitado, como por ejemplo, imagínense una gran mina de hierro, que va avanzando tiene un descubrimiento de yacimientos a lo largo de 500 hectáreas. Entonces, arranca con las primeras 10 hectáreas, pero después que termina con esas, sigue con las siguientes y se va trasladando. Bueno, no está en un lugar fijo, se va moviendo, pero sí está en un conjunto de lugares fijos, tiene una coherencia comercial y geográfica, por lo tanto se cumple. Desde el punto de vista temporal, tiene que haber una permanencia. Lo dice la propia palabra, establecimiento permanente. Pero, ¿qué pasa? No hay ninguna pauta de cuándo es permanente. Ustedes saben que esta normativa se basa, sobre establecimientos permanentes, es una normativa inspirada en normas internacionales. En particular, la OCDE, que es el club de los países más fuertes, tienen un modelo de convenio que establece cuándo se debe considerar establecimiento permanente. Y sugiere que un plazo de 6 meses es un plazo razonable para considerar que es permanente. Pero eso no es una referencia para nosotros nada más. A nosotros lo que nos importa es nuestra normativa interna, salvo que se trate de un convenio con un país, un convenio que Uruguay tenga con un país de la OCDE, y bueno, tengamos que analizar la residencia en el marco de ese convenio. Pero en el caso general de la normativa interna nuestra, hay situaciones en las cuales hay establecimientos permanentes de menos de 6 meses. Hay varios casos. Entonces, ¿cómo lo medimos esto? ¿Cómo lo medimos? Y bueno, puede ser que una empresa se instale, por ejemplo, para realizar una obra que dura un mes. Entonces no sería establecimiento permanente, porque es muy corto el plazo.
pero después se alarga, se alarga, se alarga, se alarga, termina estando 10 meses. Bueno, en ese caso, por más que al principio no era un establecimiento permanente, termina haciéndolo. Y termina haciéndolo en forma retroactiva. O sea que pasa a tributar, empieza tributando el IRNR porque no configura establecimiento permanente, y al final termina pasando al IRAE por todas sus rentas desde el comienzo, por ser establecimiento permanente. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice la ley? ¿Cómo continúa la ley? La ley dice que da algunos ejemplos de establecimiento permanente, y dice, la expresión establecimiento permanente comprende, entre otros, las sedes de dirección. ¿Qué es la sede de dirección? Es el lugar donde está la actividad directiva, generalmente donde se ubica la casa matriz, pero puede no ser la casa matriz, pero desde ahí se dirige la empresa. O las sucursales. El concepto de sucursal es que haya un emprendimiento, un lugar fijo de negocios, por más que no tiene por qué ser formal, alcanza con que haya un lugar donde se establecieron. El concepto de las oficinas, bueno, acá habla, por ejemplo, donde una empresa que ubique oficinas administrativas, las fábricas, que ubique una industria, un taller, y en el caso, y también se hace mención expresa a la minería, las minas, los pozos de petróleo, de gas, canteras, etc. Fíjense una cosa muy curiosa, porque esto es normativa inspirada en una redacción normativa internacional. No mencionan las explotaciones agropecuarias, porque no son tan comunes en el mundo, pero en Uruguay, acá pondríamos una explotación agropecuaria, también es un establecimiento permanente. Y hay una consulta de la DGI, donde una persona física, no me acuerdo de qué país era, compra un pequeño campo para realizar una explotación agropecuaria y consulta si puede optar por tributar IMEVA. O sea, le convenía, como todas las pequeñas empresas, les convenía el IMEVA. Y la DGI le contesta, no puede optar por IMEVA porque usted configura establecimiento permanente. Porque usted, si bien es una persona física, es un no residente con una explotación agropecuaria en Uruguay. Y la explotación agropecuaria, sin duda que es un lugar fijo de negocios en la República. Entonces, acá se suscitaron varias críticas de la doctrina, porque hay algunos colegas que opinan que una persona física nunca puede ser un establecimiento permanente, que eso habla siempre de una entidad colectiva. Eso podría ser si la definición fuera literal y hubiera que ir a la Real Academia Española a ver qué es lo que dice. Pero la ley uruguaya dice cuando un no residente realice todo parte de su actividad en la República por medio de un lugar fijo de negocios. Y no discrimina acá entre empresa o persona física. Entonces yo creo que la interpretación, en mi opinión, de la DGI es correcta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Este que vimos ahora es el establecimiento permanente físico o material. Ahora, vamos a ver el establecimiento permanente de construcción, que es un caso diferente de establecimiento permanente. Se considera que hay establecimiento permanente en las obras o proyectos de construcción o instalación o las actividades de supervisión vinculadas cuya duración exceda de 3 meses. Estamos hablando de obras civiles, o sea, construcción, cuando su duración sea mayor a 3 meses. Es un concepto muy amplio de obras, porque comprende también dirección de obra, comprende cuestiones como el dragado de canales, excavaciones, montajes o instalaciones, y se refiere a un periodo muy breve, porque es muy raro que una obra dure menos de 3 meses, ¿no? Estamos hablando de una entidad no residente que viene al Uruguay a hacer una obra. Entonces, fíjense una cosa, si esto se da mucho
en los montajes cuando se va a montar una máquina, se importa una máquina muy grande, o por ejemplo un molino eólico, se va a instalar un molino eólico, viene importado de Suecia, o de China, o de España, y vienen, supóngase, del exterior a instalarlo. Entonces, les lleva unos días instalarlo. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿constituye establecimiento permanente? No, porque estuvieron unos días, le pagamos y se fueron. Entonces, en ese caso yo le voy a tener que retener el 12% de IRNR, no va a tributar IRAE. Pero supóngase que los contrato a una empresa para que me construya una planta industrial muy especializada, y bueno, y la obra dura, yo qué sé, 9 meses. Bueno, en ese caso, claramente es un periodo mayor a 3 meses, estamos frente a un establecimiento permanente de construcción. ¿Cuándo se da, a su vez, el tercer tipo de establecimiento permanente, que es el establecimiento permanente de servicios? Es, en caso de prestación de servicios, incluso los de consultoría, o sea, acá no estamos hablando solamente de servicios de asesoramiento, estamos hablando de cualquier tipo de servicio. Cuando un no residente me presta servicios mediante empleados u otro personal contratado por la empresa, para tal fin, siempre que tales actividades se realicen durante un periodo que supere los 6 meses, dentro de un periodo cualquiera de 12 meses. Estamos hablando de servicios que duran más de 6 meses. Vieron que dice acá, la empresa del exterior me presta los servicios mediante empleados de ellos, o sea, mandan empleados para prestarme ese servicio, o subcontratan personal local para que esas personas localmente nos presten el servicio. Después esas personas después le van a facturar a la casa matriz, le van a facturar su remuneración, y la casa matriz nos va a facturar a nosotros el costo total del servicio. Entonces, si ese servicio dura más de 6 meses, es un establecimiento permanente. Si dura menos, no. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? Imagínense que ustedes contratan una asesoría técnica, o contratan un servicio determinado. Ellos vienen originalmente, van a durar 4 o 5 meses. Entonces vienen, me están facturando mensualmente por avance del servicio, yo le voy pagando y le voy reteniendo el IRNR porque no configura establecimiento permanente. Pero después el servicio se atrasa. Entonces, después supóngase que termina durando más de 6 meses. Bueno, al final, esa empresa se tiene que inscribir en la DGI como si fuera una empresa local. Y va a tener que facturarme. Y va a tener que presentar una liquidación de IRAE por todo el servicio completo, incluso por aquellos meses en los cuales pensábamos que estaba en IRNR, porque la situación se configura al finalizar el periodo, ¿no? Obviamente, porque al principio si no, no sabríamos nunca cuál es la situación de temporal. Se requiere que los servicios sean prestados en Uruguay. Requiere que los días sean días de trabajo efectivo. Como dice acá, working days, o sea, días de trabajo. No, por ejemplo, los fines de semana. Si los fines de semana se quedan en el hotel o salen a pasear a Punta del Este, bueno, esos días no se cuentan los días que van a trabajar. Se mide el tiempo a nivel de la empresa que presta el servicio, que es la entidad no residente, no a nivel de los empleados que vienen a trabajar. Porque puede ser que por 3 meses contrate a uno, después contrate a otros, y vaya mandando distintas personas. Se mide el tiempo a nivel global. Y esos días no tienen por qué ser corridos. O sea, en un año, por ejemplo, es en un año cualquiera. Imagínense que en un año que va desde septiembre hasta agosto del año siguiente, en ese periodo, la empresa vino en octubre, después vino en enero, después vino en mayo, junio y julio,
Y bueno, y al final termina superando los 6 meses, y bueno, está. Tuvo que tributar IRAE, tuvo que tributar IRAE. ¿Se entendió hasta ahí? Hay un cuarto tipo de establecimiento permanente, que es cuando la empresa, la no residente, no actúa por sí en el Uruguay, sino que contrata una agencia para que intervenga por él. Es lo que se llama el establecimiento permanente de agencia. Cuando estamos en este caso, es cuando una persona distinta de un agente independiente, dice la ley. O sea, no estamos hablando de por ejemplo, hay brokers, comisionistas, que actúan para mucha gente, tienen muchos clientes. Bueno, en ese caso no es. Ese es un agente totalmente independiente. Estamos hablando de un comisionista, una agencia, que actúa en Uruguay por cuenta del no residente, se considera que tiene un establecimiento permanente en Uruguay si tiene poderes tales que puede concluir contratos a nombre de la empresa del exterior. Claro, la empresa del exterior dice, no, yo no estoy en el exterior, pero tengo una persona acá que hace todo por cuenta de la empresa del exterior. Tiene poder suficiente, tiene poder general. Entonces, se considera que hay establecimiento permanente, salvo que esa persona en Uruguay haga muy pocas cosas de tipo preparatorio o auxiliar en Uruguay, como recoger información, o viene solamente a comprar mercadería y se va, pero no tiene una actividad, no tiene rentas, ingresos en Uruguay. Bueno, en ese caso no habría un establecimiento permanente. Pero si tiene contrato, si tiene poder y va y contrata personal a nombre del no residente, después compra mercadería, después se dedica a venderla, bueno, imagínense, ¿no? En ese caso tiene que tributar IRAE. O también cuando no tiene poder suficiente, pero sí tiene un depósito, y en ese depósito entrega mercadería a nombre del no residente, y lo hace regularmente. Entonces acá estamos en una excepción, porque en otros países no existe esta figura del depósito, que es cuando se entregan bienes, ¿no? Sería muy fácil simular, decir, no estoy instalado en Uruguay, pero tengo un depósito y desde allí entrego todo lo que vendo. Bueno, eso se considera un establecimiento permanente. Estamos en un caso que tiene determinadas características. El no residente actúa en el Uruguay a través de un tercero. Es un agente que depende de este no residente. No es totalmente independiente. No quiere decir que esté en planilla, sino que es exclusivo o trabaja o no trabaja para nadie más. Se analiza la situación en su conjunto. Hay tanto desde el punto de vista jurídico como económico, de acuerdo a lo que establece la ley. Y por lo tanto, como consecuencia de esto que estamos hablando, no hay establecimiento permanente cuando el que actúa es un corredor o un broker o un comisionista o un agente totalmente independiente que trabaja en el marco de su actividad, o un rematador, no sé. No obstante, si la actividad es casi exclusiva por cuenta de esa empresa del exterior y lo obliga, le establece cómo tiene que actuar, le establece todas las condiciones, bueno, en ese caso configura. No, ya estamos en la letra chica, pero debemos tener claro que hay actividades que no se consideran establecimiento permanente, o sea, lo que se llama una lista negativa. Entonces, si solamente en Uruguay la empresa del exterior tiene instalaciones con el único fin de almacenar o exponer mercaderías, no hay establecimiento permanente. Si tiene un showroom, por ejemplo, no hay establecimiento. O tiene solamente un depósito, no hay. O sea, ustedes vieron que en Uruguay hay los depósitos fiscales, por ejemplo, hay millones de mercaderías depositadas por parte de que pertenecen a no residentes. Bueno, eso de por sí no configura un establecimiento permanente. O solamente vienen a Uruguay a recoger información. Bueno, en esos casos no hay establecimiento permanente. O en Uruguay solamente se hace publicidad, o se hace, o se empaqueta para enviar al exterior, actividades auxiliares.
o cualquier combinación de las actividades anteriores. Bueno, en esos casos no estamos ante un establecimiento permanente. Son actividades que de por sí generalmente no dan ganancias. Entonces, esto que les voy a decir ahora es súper importante. Ya se los dije al pasar, pero el decreto reglamentario, en el artículo 1, dice que no configuran establecimiento permanente las entidades no residentes que obtengan exclusivamente rentas puras de capital. No configuran establecimiento permanente. Entonces, hay decenas de miles de no residentes que son depositantes en Uruguay, o que son propietarios de inmuebles y solamente de repente perciben un alquiler. A veces, cuando no están ellos veraneando, de repente lo alquilan y perciben un arrendamiento. O son dueños de bonos del tesoro emitidos por el gobierno uruguayo. Entonces, en esos casos, no configuran establecimiento permanente. Tienen que hacer otras cosas, además. Tienen que tener actividad en Uruguay. Ahora, si hay un establecimiento permanente en Uruguay, hay un fuero de atracción. Ese establecimiento permanente atrae sobre sí todas las rentas que el no residente obtiene en Uruguay. Y todas van a estar, por lo tanto, grabadas por IRAE. Esto es muy importante. Imagínense que ustedes contratan con un no residente que tiene una sucursal en 18 de junio. Pero ustedes no quieren ir a la sucursal porque ahí no conocen a nadie. En cambio, son amigos de los directores que viven en, yo qué sé, en otro país, en México. Entonces, lo llaman por teléfono y hacen el negocio directo con ellos. Y le facturan desde México. No. Pero, ¿qué pasa? Esa empresa tiene una sucursal acá en Uruguay. Entonces, eso que me facturaron desde México hay que imputarlo a la sucursal del Uruguay y va a tributar también IRAE, igual que todas las rentas de esa sucursal, por el fuero de atracción que tiene el establecimiento permanente. Entonces, veamos un ejemplo. En esta gráfica se ve, yo soy la compañía Z, una empresa local, uruguaya, ¿no? Que contrata directamente con la casa matriz en el exterior, y esta le factura 1.000 pesos, es la renta que obtiene. Esta casa matriz tiene un establecimiento permanente en Uruguay. Bueno, esos 1.000 pesos hay que imputárselo, agregárselos a la declaración jurada de impuestos del establecimiento permanente para que éste tribute IRAE. Hay determinados límites a este fuero de atracción. Solo aplica para el establecimiento permanente físico o material, o sea, cuando hay un lugar fijo de negocios en la República. No aplica en los casos de establecimiento de obra, agencia o servicios. No aplica para operaciones entre un establecimiento permanente y su casa matriz. Se dan cuenta que cuando hay acá en Uruguay instalada un establecimiento permanente, puede tener operaciones intensas con su casa matriz. Mándeme mercadería, denme asistencia técnica, factúreme tal servicio. Bueno, pero las operaciones entre el establecimiento permanente y la casa matriz no son arrastradas por el fuero de atracción. O sea que lo que le facture la casa matriz al establecimiento permanente no va a tributar IRAE, va a tributar en el país de la casa matriz. Y después tenemos que también en el caso de préstamos de la casa matriz o desde otras sucursales en otros países del mundo, que se le presten que se presten directamente en Uruguay desde la casa matriz, no están arrastrados por el fuero de atracción cuando la empresa de acá, el local de acá, no lo podría hacer por restricciones bancocentralistas. O sea, si el Banco Central no permite, porque la regulación es muy estricta, que una sucursal local dé un determinado préstamo, en ese caso lo puede dar la casa matriz directamente y no lo arrastran a hacer establecimiento permanente.
¿Vamos? Disculpa, te hago una pregunta. ¿Cómo no? Cuando decimos que el foro de atracción abarca todas las rentas, es las rentas comerciales, pero también las rentas generadas, por ejemplo, por intereses, Exacto, que quedaría exacto. todas las rentas. Les pongo un ejemplo. Supongamos que un argentino compra un campo en Uruguay y pasa la mayor parte del año en Uruguay porque está, no sé, por muchas razones, no se las voy a decir porque lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, pero él sigue siendo residente argentino, porque supónganse que es residente de los dos países, porque configura residencia en los dos países, y hay un convenio con Argentina que establece, en caso de empate, va a prima la ciudadanía, y bueno, él es ciudadano argentino, entonces prima la ciudadanía. Entonces es residente argentino. Él compra un campo y lo empieza a explotar, entonces tiene un establecimiento permanente en el campo. Pero él además tiene una casa en Punta del Este. Y supóngase que vende la casa en Punta del Este. Bueno, él está en IRAE por el campo. Entonces, esas rentas que obtiene por la venta de la casa en Punta del Este van a tener que tributar IRAE, porque él es por el fuero de atracción. Si él no tuviera un establecimiento permanente en Uruguay, tributaría otro impuesto, tributaría IRNR, porque son rentas puras de capital. Pero por tener establecimiento permanente, arrastra todo lo que tiene en Uruguay, y si también tiene, por ejemplo, intereses de un depósito bancario, bueno, también va a tributar IRAE por esos intereses. ¿Quedó claro el ejemplo? Así que nosotros con esto habríamos completado. Claro, mi pregunta era, ¿y si tiene dinero en banco, también los intereses bancarios, por ejemplo? Igual. Si tiene también, dinero en el banco, es justo lo que plazo yo decía, fijo, por ejemplo. que tiene un depósito a plazo fijo, entonces está ganando intereses por eso. Eso normalmente no pagaría IRAE, pagaría IRNR, ¿no? O sea, el banco le retiene una determinada tasa por los intereses que le paga. Bueno, al tener un establecimiento permanente, va a tener que tributar IRAE. Entonces, va a tributar IRAE por esos intereses y le van a permitir, la DGI le permite descontar de lo que tiene que pagar el IRNR que le retuvo el banco. Eso sí se permite. ¿Ah? Bueno, y vamos a arrancar con el aspecto espacial del hecho generador, porque ustedes saben que en general el IRAE grava rentas de fuente uruguaya, o sea, rentas obtenidas en el Uruguay, y no grava rentas de fuente extranjera, rentas obtenidas en el exterior. Esto está establecido en el artículo 7º del título 4, que dice así, como dice acá: fuente uruguaya, sin perjuicio de las disposiciones especiales que se establecen, porque hay algunas normas específicas que se salen, que son excepciones, ¿no? Son excepciones a este principio. Sin perjuicio de estas disposiciones especiales, se van a considerar de fuente uruguaya las rentas provenientes de actividades desarrolladas en Uruguay, bienes situados en Uruguay o derechos utilizados económicamente en Uruguay. ¿Se dan cuenta lo que esto significa? Quiere decir que si yo desarrollo una actividad en Uruguay, esa puede estar comprendida en IRAE, pero si desarrollo una actividad en el exterior, no. Para seguir con el ejemplo agropecuario, hay unos cuantos uruguayos que han adquirido tierras en Paraguay. Entonces, de repente tienen una explotación agropecuaria en Uruguay y también tienen una explotación agropecuaria en Paraguay, a nombre propio. Entonces, bueno, esa actividad desarrollada en el exterior, en Paraguay, no está gravada por IRAE, porque son rentas de fuente extranjera. Mientras que la actividad desarrollada en Uruguay, esa sí está gravada por IRAE, porque es una actividad desarrollada en la República. Y cuando hablamos de bienes situados,
en la República, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un inmueble, pero soy propietario de un inmueble, y lo tengo arrendado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, una sociedad anónima. ¿Se acuerdan que las sociedades anónimas tienen grabadas todas sus rentas? Incluso las rentas puras de capital. Entonces, supongamos una sociedad anónima que tiene un inmueble en Montevideo y tiene un inmueble en Miami, ¿no? El inmueble que está en Montevideo lo tiene alquilado y también el inmueble que está en Estados Unidos. Entonces, bueno, el inmueble que está en Montevideo son bienes situados en la República, va a tributar el IRAE, porque es una sociedad anónima, tiene todas sus rentas grabadas por ese alquiler, y no va a tributar por los alquileres que percibe en Miami, y que son derechos utilizados económicamente en la República. Y bueno, ahí estamos hablando ya en el terreno de los intangibles, ¿no? Un ejemplo de un derecho es, por ejemplo, una marca, ¿no? Supóngase que yo soy dueño de una marca, y esa marca yo la tengo arrendada para su explotación en Uruguay y en el exterior. Entonces, lo que yo cobro por explotar la marca en Uruguay, porque, pongan que es una marca de ropa, soy un diseñador de ropa y tengo una marca, y hay una empresa de venta de ropa acá que me alquila la marca y produce ropa con mi marca, y bueno, y me paga una determinada regalía. Y bueno, la parte que se explota en Uruguay, esa es un derecho utilizado económicamente en la República. Y eso sí está comprendido en IRAE. Mientras que eso es de fuente uruguaya. Es de fuente uruguaya. Ahora, eso no va a tributar IRAE si yo soy una entidad empresarial, como por ejemplo una sociedad anónima. Ahora, si soy una persona física, va a tributar IRPF, porque es una renta de tipo personal. En cambio, por la parte, póngale que también se explota en Italia esa marca, y yo cobro porque esa marca está muy difundida en Italia y me pagan los italianos que venden ropa allá un derecho. Bueno, eso nos va a estar grabado por ser de fuente extranjera, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a ir dejando por acá, por hoy. Yo les agradezco muchísimo su atención, y bueno, acá me preguntaban si se hace en zona franca, si se tributa igual. Bueno, la zona franca también es territorio uruguayo, o sea que las rentas que se obtengan en zona franca son rentas de fuente uruguaya, simplemente que ustedes tienen que saber que los usuarios de zona franca son entidades que están exoneradas de todos los tributos, mientras que si el que obtiene esas rentas en zona franca no es usuario de zona franca, va a estar grabado por obtener rentas de fuente uruguaya en ese ámbito territorial, ¿tá? Así que bueno, que pasen muy bien y nos estamos viendo el martes que viene. El martes, Buenas profe. tardes. Gracias. Chao, chao. Chao, gracias mucho. Hasta luego.